Bomba y escándalo corporativo. El pit lane de la Fórmula 1 tiembla con la noticia que ha forzado la salida fulminante del encargado de redes sociales de Alpine. Esto no es un despido por bajo rendimiento, es la explosión de una bomba mediática y una declaración de guerra interna de Flavio Briatore. La publicación que humilló públicamente a Franco Colapinto, comparando sus puntos con un cero gigante, fue el detonante de una crisis de reputación que costó caro. El spoiler es brutal. El error del community manager no fue estadístico, fue estratégico. Briatore no actuó por nobleza. Actuó por millones. ¿Quién le puso el ultimátum al jefe de Alpine? Fueron los patrocinadores latinoamericanos, las grandes marcas que ven en Colapinto no solo a un piloto, sino a un puente dorado hacia un mercado masivo. La humillación pública equivalía a devaluar un activo de 7 cifras. ¿Podrá Colapinto superar el daño psicológico de la traición interna? ¿O se convertirá esta cicatriz en el combustible que lo impulse a ser el campeón de 2026? Únete a nuestro análisis de las cláusulas secretas de los contratos, el pánico en el departamento de comunicación de Enstone y cómo este incidente ha redefinido el significado de ser el piloto número 1. Esto es la F1 de la era digital, donde un solo tweet te cuesta la carrera. No olvides comentar tu opinión sobre la decisión de Briatore y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta guerra corporativa. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de Enstone. El encargado de redes sociales de Alpine ya no trabajaba para el equipo. Despedido fulminantemente después de que su publicación, comparando brutalmente los puntos de Gasly y Colapinto, desatara un terremoto mediático que puso a todo Alpine contra las cuerdas. La rapidez de la decisión fue inusual, casi quirúrgica. En la F1 corporativa, los despidos suelen ser lentos, envueltos en comunicados suaves sobre diferencias de visión o reestructuraciones. Este fue un hachazo, una ejecución pública que, si bien intentó proteger a Colapinto, también expuso la fragilidad interna del equipo francés. Y aunque desde el equipo intentaron manejar la situación con discreción, evitando comunicados oficiales que confirmaran el despido, las filtraciones desde dentro del paddock no dejaron lugar a dudas. Flavio Briatore había tomado la decisión más drástica posible, enviando un mensaje claro a toda la organización de que Franco Colapinto no es un piloto de segunda categoría al que se puede humillar públicamente sin consecuencias. El mensaje de Briatore fue directo. En esta nueva era de Alpine, bajo su liderazgo, el respeto hacia los pilotos es innegociable y quien no entienda esa filosofía básica puede empezar a buscar trabajo en otro lado porque aquí ya no tiene futuro. Una postura que sorprendió a muchos, considerando que Briatore no es exactamente conocido por su sensibilidad emocional, sino por su pragmatismo brutal, su legendaria frialdad en la gestión de conflictos. El hombre que estuvo detrás del crasgate de Singapur, el que gestionó la rivalidad Hamilton-Alonso con una mano de hierro, actuando por una cuestión de respeto. Eso no encajaba con el personaje. Pero, ¿qué tiene sentido cuando entendés que Franco trae consigo millones de dólares en patrocinios de mercado y claro que Alpine necesita desesperadamente para financiar su proyecto 2026? Entonces, proteger al argentino no es solo una cuestión moral, sino también económica y estratégica. La verdadera razón detrás de la furia de Briatore no fue el daño a la psique de Colapinto, sino el daño a la cuenta bancaria de Enstone. La publicación que detonó el escándalo era aparentemente inocente desde la perspectiva del community manager. Una imagen mostrando los dos Alpine rosas de Gasly y Colapinto corriendo en Brasil con un número 2 gigante sobre el auto del francés, indicando los puntos que había sumado. El golpe de efecto visual era el 0 gigante flotando sobre el auto de Franco, acompañado de banderas de todos los países donde no había puntuado: Hungría, Tailandia, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México. Todo esto con un texto motivacional sobre seguir trabajando hacia 2026 y no rendirse. Pero lo que desde una oficina en Francia parecía contenido estándar de resultados deportivos, desde la perspectiva de la hinchada argentina y de cualquier persona con un mínimo de inteligencia emocional, era una humillación pública innecesaria que exponía a Franco de la manera más brutal posible. La clave de la indignación no era el hecho del cero, sino la narrativa selectiva que se construyó a su alrededor. La publicación no agregaba ni una línea de contexto sobre el fin de semana infernal que Colapinto había tenido en Brasil. Accidente el sprint, auto reconstruido con piezas usadas, toque con Hamilton, cerrada peligrosa de Stroll y un pit stop lento de 5.4 segundos que arruinó su chance de sumar puntos cuando estaba en 9ª posición. La publicación no era información objetiva, sino narrativa selectiva diseñada para hacer quedar bien a un piloto, Gasly, mientras exponía al otro, Colapinto. Y eso cruzó una línea que Briatore no estaba dispuesto a tolerar. La respuesta emocional del piloto fue crucial. Franco se enteró de la publicación minutos después de que apareciera online, porque le empezaron a llegar mensajes de amigos y familia, preguntándole si había visto lo que Alpine había posteado.
Y aunque su primera reacción fue simplemente soltar un suspiro cansado de alguien que ya está acostumbrado a que las cosas se pongan difíciles, cuando miró la imagen con ese cero gigante flotando sobre su auto, sintió una punzada de algo que no era exactamente enojo, sino más bien decepción profunda. Porque una cosa es que los medios externos o los fans de otros pilotos te critiquen cuando no sumas puntos. Eso es parte del juego y lo aceptas. Pero que tu propio equipo te exponga públicamente de esa manera, sin agregar contexto ni reconocer el esfuerzo que pusiste en condiciones imposibles, eso duele diferente. Es una traición pequeña pero significativa que te hace cuestionar si realmente están de tu lado o si simplemente te ven como un activo comercial que pueden usar y descartar cuando ya no te necesiten. Y Franco tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse consumir por esos pensamientos negativos. Guardó el teléfono, se puso los auriculares y se fue al gimnasio del hotel a quemar la frustración en la cinta de correr, porque sabía que responder emocionalmente en caliente solo iba a empeorar las cosas. Esta reacción, la de canalizar el dolor en disciplina física, es el rasgo de un campeón. La Fórmula 1 no solo exige velocidad, exige gestión emocional bajo el microscopio. Este incidente se convirtió en una prueba de carácter no solicitada. El encargado de redes intentó defenderse argumentando que solo estaba mostrando datos objetivos, que Gasly había sumado 2 puntos y Franco 0, que eso era un hecho innegable. Pero Briatore cortó esa línea de razonamiento con una pregunta devastadoramente simple. Si los datos objetivos son lo único que importa, entonces, ¿por qué no publicaron también una comparación de cuántas veces Franco terminó adelante de Gasly en clasificación? ¿O cuántas veces el francés recibió pit stops más lentos? ¿O cuántas veces las decisiones estratégicas del equipo favorecieron a Pierre sobre Franco? Y ante el silencio incómodo que siguió a esa pregunta, quedó claro que la publicación no era información neutral, sino narrativa construida. Eso selló el destino del community manager. Lo que más enfureció a Briatore no fue tanto la publicación en sí, sino la actitud de algunos dentro del departamento de comunicación que parecían genuinamente sorprendidos de que hubiera generado controversia, como si no entendieran que Franco Colapinto tiene detrás a millones de fans argentinos y latinoamericanos que lo siguen con una pasión religiosa. Esa falta de conciencia sobre la realidad del deporte moderno, donde los pilotos son marcas con comunidades gigantes que los defienden ferozmente en redes sociales, demostró una desconexión peligrosa entre el equipo de comunicación y la audiencia real que consume su contenido. Entonces, Briatore aprovechó este incidente no solo para despedir a una persona, sino para rediseñar completamente los protocolos de aprobación de contenido, estableciendo que cualquier publicación que compare directamente a los dos pilotos del equipo tiene que pasar por múltiples niveles de revisión, incluyendo al director deportivo y eventualmente al mismo si hay alguna duda sobre si podría ser controversial. Básicamente tratando las comparaciones entre Gasly y Colapinto como material sensible que requiere el mismo cuidado que los comunicados de prensa oficiales. Colapinto nunca pidió que despidieran a nadie. De hecho, cuando se enteró de que el encargado de redes ya no estaba en el equipo, su primera reacción fue sentirse incómodo, porque él entiende que todos cometen errores y que perder tu trabajo por una publicación mal pensada es un precio muy alto. Pero al mismo tiempo no podía negar que sentía una validación profunda al saber que Briatore había tomado una postura tan firme en defenderlo. Durante toda la temporada, Franco había sentido en múltiples ocasiones que era tratado como el piloto número 2, que las decisiones estratégicas favorecían sistemáticamente a Gasly, que los pit stops del francés eran consistentemente más rápidos que los suyos, que las actualizaciones del auto llegaban primero al garaje de Pierre. Entonces, ver al jefe del equipo tomar una medida tan drástica para proteger su dignidad, le mandaba un mensaje claro de que las cosas estaban cambiando. Que en esta nueva era de Alpine bajo Briatore, ambos pilotos iban a ser tratados con el mismo respeto y las mismas oportunidades. Y aunque Franco es lo suficientemente maduro para saber que las promesas en la Fórmula 1 son baratas y que lo único que realmente importa son las acciones consistentes en el tiempo, este gesto era un punto de partida importante que al menos demostraba intención de cambio. La reacción en redes sociales, cuando empezó a filtrarse la noticia del despido, fue explosiva en direcciones opuestas. La comunidad argentina celebró la decisión como una victoria de la justicia, mientras que algunos fans de Gasly y sectores de la prensa francesa criticaron lo que consideraban una sobrereacción desproporcionada, argumentando que despedir a alguien por una publicación que simplemente mostraba estadísticas reales era excesivo y sentaba un precedente peligroso donde los equipos tienen que caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que quieren comunicar resultados. Pero esa crítica ignoraba completamente el contexto de cómo se presentó esa información. Porque una cosa es decir, Gasly sumó 2 puntos y Colapinto no sumó en texto plano como parte de un resumen de carrera. Y otra muy distinta es crear una imagen gráfica impactante donde pones un cero gigante sobre el auto de un piloto acompañado de banderas de todos los países donde no puntuó. Eso no es información neutral, es humillación visual diseñada para impactar, para el clickbait más barato. El departamento de comunicación de Alpine quedó en shock durante varios días después del despido,
con un ambiente tenso donde cada persona que tenía responsabilidad sobre redes sociales empezó a revisar obsesivamente sus publicaciones anteriores, preguntándose si habían cruzado alguna línea similar sin darse cuenta. Y ese miedo palpable generó un efecto secundario interesante, donde el contenido de Alpine se volvió notablemente más conservador y cauteloso, casi aburrida en comparación con el estilo anterior que buscaba generar engagement a cualquier costo. La nueva consigna era la seguridad antes que la viralidad. Pero Briatore prefirió ese extremo de precaución excesiva en el corto plazo mientras la nueva cultura se establecía, entendiendo que eventualmente encontrarían un balance saludable donde podían crear contenido interesante sin faltarle el respeto a nadie. Y para acelerar ese proceso de aprendizaje, trajo consultores externos especializados en manejo de crisis de redes sociales que dieron workshops a todo el equipo de comunicación sobre cómo identificar contenido potencialmente problemático antes de publicarlo, usando la publicación de Brasil como caso de estudio de lo que no se debe hacer. Lo más significativo de todo este episodio no fue el despido en sí, sino el mensaje que envió a través de toda la organización de Alpine. Franco Colapinto no es un piloto descartable al que pueden tratar como quieran. Es una pieza central del proyecto futuro del equipo, el piloto que podría liderar la era 2026, y merece el mismo respeto y protección que cualquier otro piloto en la parrilla. Y ese cambio de mentalidad institucional era exactamente lo que Franco necesitaba para poder concentrarse completamente en su trabajo, sin tener que estar constantemente mirando sobre su hombro, preguntándose si su propio equipo está de su lado. La Fórmula 1 ya es suficientemente difícil cuando todos están remando en la misma dirección, pero se vuelve imposible cuando sentís que tu propio equipo no te respalda completamente. Entonces, aunque el despido fue una medida extrema y probablemente arruinó la carrera de alguien que tal vez solo cometió un error de juicio sin malicia, desde la perspectiva del bien mayor del equipo y de la carrera de Franco, fue la decisión correcta en ese momento específico, mandando una señal inequívoca de que en esta nueva era de Alpine las reglas habían cambiado y el respeto hacia los pilotos era ahora la prioridad número uno por encima de cualquier métrica de engagement o viralidad en redes sociales. La noticia del despido se filtró de manera peculiar a través de los círculos internos del paddock, con esos rumores susurrados que viajan más rápido que cualquier nota de prensa. Y lo que empezó como una especulación en conversaciones privadas entre ingenieros y personal de otros equipos, rápidamente se convirtió en una certeza. Simplemente se le pidió que recogiera sus pertenencias personales y se fuera ese mismo día. Una decisión que, aunque brutal en su ejecución, mandaba un mensaje inequívoco a toda la organización sobre las nuevas prioridades bajo el liderazgo de Briatore. Proteger la imagen y el bienestar emocional de los pilotos era más importante que cualquier métrica digital. Franco procesó la noticia del despido con sentimientos encontrados que oscilaban entre la satisfacción de saber que Briatore había tomado una postura firme en su defensa y la incomodidad de saber que alguien había perdido su trabajo por una publicación que, aunque insensible y mal pensada, probablemente no tenía intención maliciosa, sino que era simplemente el resultado de un community manager tratando de crear contenido impactante sin pensar en las consecuencias emocionales. Y esa empatía de Franco hacia alguien que básicamente lo había expuesto públicamente de la manera más humillante posible, dice mucho sobre su carácter y su madurez emocional. Los sponsors de Franco, especialmente los equipos de Mercado Libre y Claro, jugaron un rol más importante en el despido de lo que se reconoció públicamente, porque cuando esas compañías vieron la publicación, su reacción inmediata fue contactar directamente a Briatore, expresando su profunda insatisfacción con ver al activo en el que habían invertido millones siendo ridiculizado en las redes oficiales del equipo. Esas conversaciones fueron la verdadera chispa. Para esos sponsors, la imagen de Franco no es solo una cuestión de simpatía personal, sino un tema de retorno de inversión, ROI. Cuando pagan esas cantidades obscenas de dinero, esperan que el piloto sea presentado de manera positiva y profesional, que justifique su asociación con la marca. El impacto psicológico que la publicación tuvo en Franco fue más profundo de lo que él admitió públicamente. En privado, Franco tuvo conversaciones con su círculo cercano donde admitió que ser expuesto de esa manera por su propio equipo le había dolido más de lo que esperaba, no porque fuera particularmente sensible a las críticas externas, sino porque venía de adentro, de la gente que se supone debería estar apoyándolo incondicionalmente. Y esa sensación de traición, aunque pequeña, era suficiente para plantar dudas en su mente sobre si Alpine realmente lo veía como un piloto valioso o simplemente como un producto comercial. La comunidad argentina de fans de Franco celebró el despido como una victoria de la justicia con miles de mensajes en redes sociales, expresando satisfacción de que finalmente había habido consecuencias para quien intentó humillar públicamente a su piloto. Y algunos fueron tan lejos como para crear memes y montajes humorísticos sobre el despido. En la mente de esos fans, Franco representa algo mucho más grande que un piloto de carreras. Representa las aspiraciones de todo un país que ha esperado décadas por tener un competidor competitivo en la Fórmula 1. Entonces, cuando Alpine publicó esa imagen con el cero gigante, no solo estaban exponiendo a Franco,
sino que estaban faltando el respeto a millones de argentinos que habían invertido tiempo, dinero y energía emocional en apoyar su carrera. Y esa dimensión cultural del incidente es algo que el equipo de comunicación de Alpine claramente no entendió cuando crearon la publicación, demostrando una desconexión peligrosa entre su visión eurocéntrica del deporte y la realidad de una audiencia global donde los pilotos latinoamericanos traen consigo comunidades masivas con identidades culturales fuertes que no toleran la falta de respeto. El nuevo protocolo de aprobación de contenido que Briatore implementó después del incidente transformó completamente la forma en que Alpine manejaba sus redes sociales. Un sistema de múltiples capas de revisión, incluyendo el veto final de Briatore, un proceso que, aunque burocrático y lento, era necesario en el corto plazo para reconstruir la confianza. Y aunque algunos dentro del departamento de comunicación se quejaron de que este nuevo sistema sofocaba la creatividad y hacía imposible reaccionar rápidamente a eventos en tiempo real, la realidad es que Alpine había perdido el privilegio de operar con autonomía completa. Williams, el equipo donde Franco había corrido anteriormente, aprovechó estratégicamente el momento de máxima controversia para publicar contenido nostálgico, mostrando a Franco con su antiguo compañero de equipo, Alex Albon, acompañado de mensajes cálidos hacia los fans argentinos. Una movida de relaciones públicas brillante que les costó exactamente cero, pero que generó millones en goodwill con una comunidad que en ese momento estaba furiosa con Alpine y buscando cualquier razón para celebrar a alguien. Y esa jugada creó una narrativa paralela incómoda para Alpine, donde parecía que Williams valoraba más a Franco que su equipo actual.